Muy bien, dice, aquí se comparte, aquí se respira la lucha y también aquí se respiran grandes ideas y es una tierra de grandes pensadores. Y hoy tenemos precisamente a uno de ellos, al maestro Edgar Barrero Cuellar, como ya les había comentado, y bueno, pues nos compartirá 3 problemas estructurales de la psicología que afectan su legitimidad. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza porque, bueno, su trayectoria es muy amplia, pero solo lo vamos a hacer muy conciso para darle más tiempo a su participación. Bueno, escritor, psicólogo social y magíster en filosofía, profesor universitario e investigador. Es director de la Corporación Cátedra Libre Ignacio Martín Baró, impulsor, como les comentaba, del movimiento de psicología social para la liberación aquí en América Latina. Ha sido secretario general de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, LULAPSI, y miembro de la mesa coordinadora de ALFEPSI, de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología. Y por supuesto que tiene una gran producción editorial. Entre estos libros tiene Conflicto y Memoria Histórica en el Sumapaz, Recordar para buscar la reaparición integral en el territorio rural de Bogotá. Bogotá, Centro Memoria, Paz y Reconciliación. También ha sido autor de La psicología como engaño, adaptar o subvertir, en Bogotá, Fondo Editorial Cátedra Libre, Capitalismo y Psicología Crítica en América Latina, en Ciudad de México, Editorial Canaliclín, Formación en Psicología, Reflexiones y Propuestas desde América Latina, Bogotá Alfepsi Editorial. Psicología de la Violencia, fue coautor en México, Editorial Manual Moderno. El Che en la Psicología Latinoamericana, coordinador de la obra y coautor. Del discurso encantador a la praxis liberadora, Psicología de la Liberación, autor de este libro en Bogotá, Fondo Editorial Cátedra Libre. Bueno, y un sinfín de libros también. Y bueno, pues por supuesto con toda esta trayectoria recibió la medalla Alfepsi en 2017. Bueno, pues la dinámica es la siguiente, como ustedes saben, y bueno, se la hago conocer al maestro Edgar, pues de 50 a 60 minutos de exposición y posteriormente una fase de preguntas y respuestas que se vuelve muy interesante. Bueno, pues los dejo con el maestro Edgar Barrero. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Rosario, por esa generosísima presentación. Creo que hay mucha exageración en ella. Y entre otras cosas, creo que hay unos pequeños errores en algunos libros que mencionaste, no son de mi autoría, sino que Okay. en ellos. Por ejemplo, en el de Capitalismo y Psicología Crítica es coordinado por un colega justamente de México, Muy bien. nuestro compañero y amigo David Pavón, de la Universidad Michoacana. Muy bien. Bueno, la olvidé. En un lado allá de un estado de México. Muy bien. Pero son trabajos trabajos colectivos en los que hemos participado. Entonces, muchas gracias a Rosario, a Marco Murueta, también a quien envío un saludo si no está por ahí, y a por la invitación. Entendí que esto era una conversación para compañeros y compañeras que tienen vínculos con la MAPSI. Entonces me atreví a hacer un título que sí tenía un carácter un poco de provocación, porque me parece que entre otras cosas, sigue siendo urgente que los psicólogos y las psicólogas tengamos ese papel de provocar debates necesarios sobre problemas necesarios de los cuales la psicología de alguna forma se ha ido olvidando o no le ha dado la relevancia que debía darle o ha preferido pues tener otros horizontes. Entonces lo que voy a compartir hoy, gracias por la invitación para compartir estas reflexiones, pues es una mirada, simplemente una mirada que he venido construyendo sobre justamente ese planteamiento de fallas estructurales. Yo lo tomo no literalmente ni textualmente, como lo plantea el maestro Boaventura de Sousa Santos,
pero digamos que es la fuente de inspiración de ese concepto. En su libro Epistemología del Sur, él plantea un poco que una de las obligaciones nuestras en estos contextos latinoamericanos, y en este caso aplicaría completamente para la psicología, es someter a revisión crítica lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos en la perspectiva de develar las fallas estructurales de esa disciplina de la que hacemos parte, digamos. Y ese es un llamado supremamente importante, digamos, en términos de ubicar didácticas y metodologías de descolonización. De eso vamos a hablar. No sé si puedo compartir desde aquí, me gustaría compartir algunas. Ya me diste la opción, muchas gracias. Voy a compartir unas cositas muy... no sé si ahí la están viendo, sí. Entiendo que sí, sí. Sí. Gracias, Ana. Entonces, como lo estamos viendo aquí, básicamente es pues es una mirada, y de entrada, como es una mirada, quiero anticipar que a veces las miradas resultan odiosas para ciertos intereses o para ciertas, digamos, verdades o cultos o dogmas de los que uno viene haciendo parte. Así que me quiero disculpar de antemano si mi mirada resulta molesta para alguien. No tiene esa intención, tiene más bien una intención ético-política de discusión. Bueno, entonces vamos a trabajar un poco sobre eso porque ¿por qué la necesidad de hacer esto sería la pregunta? Pues bueno, porque la psicología que se consume y que se reproduce en América Latina es una psicología, básicamente una psicología occidentalizada, una psicología que desde que llega a América Latina en la década del 40, del 50, adquiere un carácter completamente dependiente de los presupuestos epistémicos, teóricos, metodológicos y hasta prácticos de la psicología europea y norteamericana, haciendo una claridad. No se trata aquí de criticar porque sí a lo que se hace en estos dos contextos que acabo de mencionar, sino básicamente sobre llamar la atención sobre la necesidad de incluir otros contextos históricos, sociales, políticos, culturales, de una riqueza humana impresionante, que por alguna razón fueron históricamente negados. Si ustedes ven lo que están viendo allí, pues puede uno hacerse una idea de lo que históricamente se ha negado la psicología. Y ese es un problema que, como vamos a ver ahora, pues claro, esta pequeña matriz, nosotros estamos en esta matriz de una psique griega, somos hijos e hijas de esta matriz, la psicología es hija de esta matriz, que surge históricamente aquí donde está señalada con la mariposita, que se convierte en el símbolo de la psicología hasta nuestros días, y que luego pasa aquí a Norteamérica en lo que Martín Baró llamó un proceso de americanización de la psicología. Ustedes se dan cuenta en este mapa, pues la psicología occidental que se consume en América Latina es una psicología que deja por fuera otras epistemes, otras teorías, otras metodologías, otras concepciones filosóficas. Por ejemplo, cuando uno se pone a revisar o a intentar comprender la noción de lo mental,
dentro de lo que pudiera llamarse la psicología budista o la psicología asiática o la psicología china, pues se encuentra una concepción radicalmente distinta de la concepción de lo mental que tenemos en Occidente, y de lo cual las posturas críticas tan dados a hacer críticas, pero sin tener en cuenta esos otros contextos. Entonces, fíjense que la crítica a los modelos mentalistas, por ejemplo, desde la psicología social, que se asoció a los movimientos antipsiquiátricos y toda esta cosa, pues no se ha planteado, o si lo ha hecho, no ha tenido la contundencia y la fuerza que debiera. ¿Qué pasa con la concepción de lo mental fuera de la concepción eurocéntrica? Allí vamos encontrando varios problemas que vamos a desarrollar enseguida, porque luego esto transita y esto pasa en la psicología a una concepción, a una cierta teologización de la psicología, que todavía está presente en el quehacer de los psicólogos y de las psicólogas, y que tiene implicaciones muy serias, sobre todo en el plano ético. Y luego, y aquí estamos viendo como tres grandes mitos, a mí me gusta como asumirlo así, pues viene a finales del siglo XIX lo que conocemos como el surgimiento o el nacimiento de la ciencia, de la psicología como una disciplina científica y con todo lo que implicaba ser científico, reconocido como disciplina científica, pero sobre todo, y esto es un elemento muy importante de lo cual casi no nos preocupamos, es sobre todo a lo que había que renunciar para ser aceptada una disciplina como científica. A mí me parece que la psicología ahí tiene unos problemas muy serios que todavía persisten y que está generando, insisto, serios problemas de legitimidad, que es una categoría que tampoco se menciona mucho en la psicología, ni siquiera en los sectores críticos. Es una categoría que está como muy reservada a los sectores críticos radicales, digo yo. Los cuales, por supuesto, no son muy bien vistos, justamente por eso. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, para muchos y para muchas pensadores de la psicología, esa discusión empezó a darse, pero por algún motivo no se siguió dando. Y uno de los que llamó la atención sobre ese problema es Jung. Jung tiene un libro bellísimo que se llama Consideraciones sobre la historia actual, en el que plantea el problema de la legitimidad, pues básicamente en el plano psicoterapéutico, que era en el que él se movía. Y insisto, en los sectores críticos tibios, digamos, pues ese no es un problema porque involucraría una revisión autocrítica muy profunda. Esa noción de legitimidad para esta convocatoria, para esta invitación que me hicieron desde AMAPSI, quisiera asumirlo un poco desde esta autora que se llama Denise R. Fox, que ustedes seguramente la pueden buscar fácilmente en todopoderoso Google, que plantea un trabajo sobre la falsa conciencia sobre la legitimidad de la ley, así se llama
Así es como tiene publicado su trabajo, ella es de la universidad. Me parece que es supremamente importante para los fines que hoy nos convocan. Voy a leer textualmente. Dice esa autora en ese trabajo que estoy citando, Falsa conciencia sobre la legitimidad de la ley, lo siguiente: aunque el apoyo de la psicología a la legitimidad del sistema no puede ser tan significante como el de instituciones con más poder social, no por eso deja de ser preocupante. Otras críticas de la psicología dominante ofrecidas por los psicólogos críticos apelan a la politización, la psicología, para plantear el contexto político de dominación y subordinación que rodea a la mayoría de nuestros pensamientos y conducta social. El fenómeno de falsa conciencia proporciona simplemente una oportunidad. Ahora se comprenden muy bien las bases afectivas y cognitivas del error humano, pero no se ha prestado realmente ninguna atención a las circunstancias sociales y políticas, como el Estado, el poder, la desigualdad, la injusticia, la explotación y el abuso que alimentan fantasías negativas. Esa concepción es muy potente porque es un estudio sobre legitimidad llevado al plano de la relación de la psicología con esa categoría, pero vamos a ver cómo lo plantea ella, interesante además de esto que acabamos de decir. Sigue diciendo ella lo siguiente: al contrario que especialistas de otros campos, los psicólogos prestan poca atención a la superficie profunda de la ley, mientras que analizan los factores discrecionales de la decisión legal y proponen reformas relativamente menores para mejorar el funcionamiento de las instituciones legales. No suelen tratar problemas centrales como los relativos a la naturaleza política y a menudo injusta de la ley. Esto es un elemento supremamente importante para los efectos de esta pequeña conversación. El psicólogo y la psicóloga en nuestros contextos tiene un poder impresionante para legitimar o para deslegitimar. Y eso quizás a veces ni lo piensan. Y puede ser que esté legitimando sistemas sociales profundamente injustos que promueven violencia estructural a gran escala, como es la realidad de América Latina. Que el psicólogo o la psicóloga no sea consciente de eso, no le quita la responsabilidad sobre el asunto. Bueno, ¿cómo puede la ley empeorar la vida de las personas?, se pregunta nuestra autora. ¿Cómo asegura el mantenimiento de la desigualdad social y los desequilibrios de poder? ¿Cuándo da una apariencia de justicia sin serlo? ¿Hasta qué punto la confianza en la ley impide prestar atención a otras soluciones de los problemas sociales? En contraposición, los psicólogos tienden a centrarse en temas menos polémicos que no desafían el statu quo. Esto es otro elemento supremamente importante, porque claro, si el psicólogo desafía, como vamos a ver, ese statu quo, pone en riesgo muchos elementos de su estabilidad, sobre todo económica, porque el sistema cobra duro eso, y nosotros y nosotras lo sabemos. Pero es un problema ético. Y entonces tienden a centrarse en temas menos polémicos que no desafían ese estatuto legal. Así, las cuestiones que desafían al sistema son típicamente obviadas, subestimadas, dejadas de lado, al igual que existen otras ausencias en la psicología política y en otros lugares. Eso también lo retoma ella de Marixa Montero, una reconocida psicóloga social crítica latinoamericana. Los psicólogos no prestan la suficiente atención al papel de la falsa conciencia en mantener la legitimidad del sistema. Es un elemento supremamente importante. Y vamos a ver lo que sigue diciendo esta autora, que me parece de una importancia enorme. Y este es un estudio, esto es una publicación de 1997.
Y con esto voy a dejar de citarla y entramos en otras, y vamos profundizando en lo que quiero plantear. Dice ella, la gran aceptación de la ley es paralela a la aceptación más general de la psicología dominante del statu quo de la sociedad. Los psicólogos tienden a verse como personas pertenecientes al sistema legal, así como a otras instituciones de la política dominante de la sociedad, particularmente en los Estados Unidos. Ahí hay un elemento en el orden de lo moral tremendamente importante, porque muchos psicólogos y psicólogas entonces asumen que su papel es como moldear moralmente y generar como una especie de doctrina moral que resulta afín al sistema dominante. ¿Ven? Esta orientación interna les permite proponer a los psicólogos implementar y valorar pequeñas reformas de las instituciones sociales e incluso ocasionalmente desenmascarar algunas prácticas opresoras, como pasa ahora con la vinculación de algunos psicólogas y psicólogas a las luchas y a los movimientos feministas. Entonces asumen ayuda, pero olvidan los elementos de orden estructural. Y es un problema también histórico. Sin embargo, cuando los grandes problemas sociales son permanentes, debido a que existe un conflicto de valores y de intereses, y no porque a las autoridades les falte datos precisos, es poco realista pensar que se puede conseguir un cambio social desde dentro. Es muy contundente esta investigadora en este planteamiento, y ya allí está planteando, ya está colocando algunos elementos sobre lo que acabo de plantear. La psicología tiene un poder tremendo para legitimar o para deslegitimar. La psicología, sin darse cuenta, legitima la desigualdad social. ¿Y cuándo legitima la desigualdad social la psicología? Cuando decide que solo aquellos que tengan recursos económicos para pagar por su saber pueden acceder a ese servicio. No conozco hasta el momento, y quisiera, me daría mucha alegría conocer que organizaciones de psicología en América Latina se planteen como horizonte la democratización del saber psicológico. No conozco en ninguna de las organizaciones, ni siquiera de las que he hecho parte, como ULAPSI, ALFEPSI, todo el movimiento de psicología de la liberación. No, eso es un elemento que tenemos que reconocer autocríticamente. No nos hemos planteado el problema serio, real y concreto de contribuir desde América Latina con la democratización del saber psicológico. Y ahí entonces estamos legitimando la desigualdad social, que está tan naturalizada. Porque así también se forma a los estudiantes, a los futuros psicólogos y psicólogas, sobre ese principio. Y a ese principio se le da una justificación moral bien rara. Y es que de alguna forma hay que hacer responsable al otro de su proceso de cura, de sanación, de recuperación y de no sé qué. ¿Y por qué no pensamos más bien en el concepto de dignificación de la condición humana? Y pensamos si ese ser humano no tiene las condiciones mínimas para poder pagar ese servicio en términos económicos, pero quizás puede retribuir de otra forma, con su saber, como pasa con los campesinos, como pasa con los pueblos indígenas, como pasa con los pueblos raizales.
en los pueblos originarios, por favor. ¿Qué ha hecho la psicología? Deslegitimar ese otro saber. Históricamente, la psicología sataniza el saber de los chamanes. La psicología tiene una capacidad impresionante de implicarse con esa sabiduría milenaria que aborda problemas muy parecidos a los de la psicología desde mucho antes que se hablara de psicología. Es más o menos, por eso esta autora es tan importante y se hace justicia, digamos, recordar sus aportes. Si eso lo asumiéramos así, más o menos en esa perspectiva, pues tendríamos que plantearnos un problema que es muy serio, y el problema de la legitimidad. Y esto es bien interesante, vendría a ser todo aquello que se corresponda con su naturaleza ética y que dé cuenta de por lo menos estas, que es como la experiencia nuestra aquí en Cátedra Libre en Colombia, en un contexto de guerra y de violencia que no para, sino que cada vez toma dimensiones y formas de expresión distintas, pero que se mantienen en el tiempo y en el espacio. Y lo que hemos aprendido nosotros y nosotras de las víctimas de violencia política, entre ellas las víctimas de violencia de Estado, que son muy altas las cifras, es que la psicología tiene que comprometerse con el problema de la verdad histórica. Es decir, que la psicología no puede ser legítima, una psicología, fíjense el problema de la legitimidad, que se vuelve cómplice de la mentira o del ocultamiento de la verdad, de la realidad, o de la distorsión de esa realidad. Y uno supondría que un aspecto ético, digamos, transversal en lo que hacemos, es que nosotros y nosotras que trabajamos en la psicología, quienes somos trabajadores y trabajadoras de la psicología, estamos comprometidos con esa verdad histórica y no con la mentira y el ocultamiento de la realidad. Y hay que decir que la psicología, lamentablemente, sin darse cuenta quizás, hay otra que sí se da cuenta, hay que decirlo, contribuye con el ocultamiento de esa verdad, contribuye con el ocultamiento de esa realidad. Por ejemplo, cuando la psicología patologiza a nivel individual lo que no tiene que patologizar a nivel individual. ¿Bien? Y lo mismo con el tema de la justicia, que es realmente el elemento grueso, pero yo digo que estos son los elementos fuertes de formas de expresión de lo legítimo o de lo ilegítimo, ¿no? Y que le permitirían a uno revisarse autocríticamente si está trabajando con eso y cómo lo está haciendo. En doble vía, en un proceso de implicación psicosocial y psicopolítica en el cual uno tiene que ir trabajando sobre eso de la verdad histórica, de tal manera que, digamos, el psicólogo y la psicóloga contribuye así con procesos de concientización psicosocial, psicopolítica muy profundos. ¿Qué plantean algunos autores de esta psicología en América Latina? Esto yo lo planteé en el libro Psicología como Engaño, que usted, todos los libros, si alguno o alguna está interesada en estas cosas que hablamos, pues todos los libros están de libre acceso en la página de Cátedra Libre Martín Baró, y pueden acceder ahí a ellos. Y en el libro Psicología como Engaño, que fue una investigación bien interesante, de lo cual no voy a hablar hoy porque no es el lugar, fíjense que allí recogimos algunos autores y autoras de la psicología crítica latinoamericana que plantean ese problema así, y que tiene varias
varias aristas, varias posibilidades, digo yo, que históricamente ha generado como varios campos críticos el de la psicología en América Latina, hasta lo que conocemos, porque creo que estamos en mora de construir un tratado urgente, actualizado, del estado del arte de la psicología en América Latina, de verdad juicioso, producto de una investigación de todos nuestros países. Eso es una cosa urgente que estamos en mora. Por eso solo tenemos miradas parcializadas. La mía es una, por supuesto. Marixa, esa crisis de relevancia, esa crisis de legitimidad, uno la puede ver, por ejemplo, Marixa Montero y otros lo planteaban como un problema de relevancia. Es decir, ¿cómo es que la psicología no le da relevancia a unos problemas concretos de nuestras sociedades? ¿Y cómo es que sigue repitiendo acríticamente lo que dice la psicología europea y norteamericana? Es un problema muy serio. Porque no es que no se haga, no es que no se trabaje con esa psicología, porque eso sería una cosa muy torpe plantear eso. Pero es justamente lo que planteaba Martín Baró antes de ser asesinado por el ejército salvadoreño. Aquel principio que tiene que ser básico en esto de considerar algo como legítimo o no, sobre todo considerar como legítimo o no lo que decimos y lo que hacemos. Que sea la realidad la que convoque a los conceptos y no los conceptos los que convoquen a la realidad, decía Martín Baró. ¿Qué quiere decir eso? Que sea la realidad concreta de los pueblos latinoamericanos nuestro punto de partida y no lo que nos dicen los teóricos y los teóricos y las teóricas, que lamentablemente son pocas, en las que son conocidas en el mundo de la formación de psicología, la mayoría son hombres. Pero una cosa bien distinta es partir de la problematización psicosocial, psicopolítica de nuestra realidad, y otra cosa es bien distinta es tematizar desde los conceptos, las categorías, las nociones que nos traen desde siempre Europa y Norteamérica para que nosotros discutamos. Una cosa muy triste. Luego, hay otros que plantean que es una crisis epistemológica, como González Rey, Bernardo Jiménez. Otros se ubican en la falta de explicaciones teóricas acordes a nuestras realidades, como Faz Borda, Pablo Fernández. Bueno, para los demás es una crisis metodológica producida por el desfase entre instrumentos y realidad. ¿No? Y otros, un poco el problema de lo que nosotros llamamos la coherencia, el compromiso ético-político de los psicólogos y las psicólogas en todo lo que hacemos, no en una que otra cosa, sino en todo lo que hacemos. Es decir, nosotros vamos a hacer investigación, claro, tenemos que hacer investigación. ¿Para qué queremos hacer investigación de la psicología? Para posibilitar lo históricamente negado. ¿Y qué ha sido lo históricamente negado? Los otros saberes, las otras relaciones, las otras miradas, las otras posibilidades de mundo. ¿Ven que ahí entonces la legitimidad empieza a tener un carácter un poco distinto? No sé cómo estaré de tiempo, Rosario. Edgar, adelante. ¿Cuánto? Tenemos pues 20 minutos, aproximadamente 20, 25 minutos. Ah, bueno. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hay tres mitos fundantes de la psicología. Yo lo voy a mencionar así muy grosso modo porque no nos daría toda la noche y esto sería muy bueno. Esto va a ser para tertulias muy buenas. Me parece que además urgentes. Son seductoras en sí mismas, me parece a mí. Cuando yo me puse en esta locura y en eso estoy, no ha dejado de parecerme fascinante lo que he ido descubriendo. Yo voy a compartir pequeñas cositas hoy para posibilitar el diálogo. Ya voy a empezar a correr. Pero a mí me parece que eso que ustedes están viendo allí, esos tres mitos han generado tres fallas estructurales muy fuertes en la psicología occidental que se consume
en América Latina. ¿Cuáles son? Derivado del mito griego de Psique y Eros, pues tenemos un problema estructural de colonización y deshumanización. Y fíjense, así corriendo, lástima que eso daría, insisto, para muchas horas, pero pues si ustedes se acuerdan bien del mito griego de Psique y Eros, que es un mito bien bonito y también bien raro, pero si uno a ese mito griego le hace una lectura psicopolítica distinta a la que se le hace normalmente tan romántico, pues uno encuentra elementos importantes que se debieran tener en cuenta, porque el mito no es una cosa, no es poca cosa, digamos. Ahí hay una posibilidad de construcción de sentido y significado del presente impresionante. Sobre todo porque la psicología, nosotros y nosotras, tenemos mucha familiaridad con esa psicología, porque hasta sabemos que tenemos ahí la imagen de la mariposita, pero si yo preguntara en este momento, alguien me podría decir, ¿alguien sabe algo de por qué por qué eso de alas por qué mariposa? ¿Alguien podría decirme de los presentes, de las presentes? ¿Nadie? No, maestro, no sé. Pues fíjense, entonces nosotros decimos, sí, claro, ay, la mariposita, tan bonita la mariposita, y tan linda, porque tiene tantos significados tan bonitos, a mí también me gusta. Claro, pero, claro, ¿qué pasó con Psique? ¿Por qué se le asocia con eso de la mariposa? ¿Y qué pasó ahí? El mito griego dice así, corriendo, que Psique era una de las hijas, solo mujeres, y acuérdense que allí, para la época aquella del mito griego, pues, eh, había una disputa entre los dioses y los hombres, y entre los semidioses, semidiosas, y toda esta cosa, pero el caso es que sí que era una mujer, una de las hijas menores de una familia muy bella, por cierto, cuyos padres, pues por supuesto que andaban buscándole esposo. Ahí ya hay un elemento que deberíamos tener en cuenta, ¿sí ven? De la historia de Psique. Y entonces los padres, en el afán de conseguirle a alguien de esposo a Psique, pues termina exaltándose de más, dicen los dioses, sobre todo la diosa de la belleza. Y entonces sí que se vuelve famosa, muy famosa, por su belleza física. Y eso genera unos profundos celos en la diosa, la belleza griega, y entonces ella le pide a su hijo, Eros, que tiene que herir a Psique, que tiene que prácticamente matarla, por haberse tomado el atrevimiento de considerarse más bella que la propia diosa, perdón. Y entonces Eros ve a Psique y ve que es una mujer muy bella y se enamora de ella, y se genera todo un drama allí, toda una cosa, porque él no cumple él no cumple los deseos de su mamá, la diosa de la belleza, y a escondidas hacen toda una trama para que Psique hacen todo un ritual y toda una cosa, para que le hacen creer así que se va a casar con alguien al que no puede ver al rostro. Esto es muy importante. Es decir, sí que finalmente se casa con Eros, para cerrar con la historia,
pero se casa con Eros con el compromiso de que no puede mirarle al rostro nunca y de que él va a estar con ella solo en las noches. Me imagino que de día estaba muy ocupado, Eros, el dios del amor, y se acepta como tal el trato, digamos. Y allí hay un elemento que en el que yo estoy trabajando de manera quizás caprichosa, porque a mí me parece que un elemento derivado de toda esta historia se llama la imposibilidad de la psicología. Una cosa como rara, de vincularse de verdad, amorosamente, con la otredad, o con el otro, o con la otra, si ustedes quieren llamarlo así. A mí me parece que ahí hay un elemento estructural muy fuerte, porque la psicología cada vez más está siendo más deshumanizada y más deshumanizante. Hay un elemento estructural. El neoliberalismo completó completamente con esa deshumanización en el mundo de la psicología. El neoliberalismo tecnificó completamente el quehacer de la psicología, proletarizó el quehacer de la psicología, que es una cosa interesante sobre la cual no pensamos mucho, porque los psicólogos y las psicólogas seguimos creyendo que somos diferentes, porque ya somos psicólogos y psicólogas. Y muchos de ellos y de ellas, muchos psicólogos y psicólogas, una vez se gradúan, quieren negar su historia, quieren negar de qué barrio vienen, de qué comuna, de qué colonia, porque ya ahora sienten vergüenza por eso, porque se quieren parecer más a los norteamericanos y a los europeos, sobre todo a los psicólogos norteamericanos y europeos quieren hablar igual, hasta se quieren vestir igual, hasta utilizan los mismos ademanes y esas cosas. Entonces, a mí me parece que una tarea urgente de la psicología es que tiene que revisar bien el mito griego del cual proviene. Para que sepan entonces lo de las alas, es que después pasa toda una historia, lo de la mariposa, después pasa toda una historia y Eros habla con Naya, porque entonces en el Olimpo se ponen bravos todos los demás dioses y dice como así que el que pasó, y entonces ya le hace toda una intermediación para que acepten a Psique como una semidiosa, ¿bien? Que a diferencia de todos los demás dioses, tenían alas angelicales, recuerden ustedes. Y sí que entonces no tiene alas angelicales, sino que tiene alas de mariposa. Es una cosa bastante interesante para estudiar luego. Muy interesante. Y lo mismo, el problema de la colonización. El problema de la colonización es un problema muy, muy complicado en la psicología nuestra. Y voy a mencionar aquí los tres problemas y los voy a desarrollar enseguida. Miren y verán. El problema, después damos un gran salto al otro mito, al mito cristiano del amor. Que es también supremamente interesante y al cual sería muy interesante que desarrolláramos procesos investigativos colectivos para escucharnos y construir, porque es una cosa supremamente apasionante. Pero en términos generales lo que pasó es que de alguna forma hubo como una especie de teologización de la psicología, o de lo psicológico, si ustedes quieren, porque después se me puede decir que no, eso como disciplina apareció después. ¿Bien? Y ese sigue siendo un problema, porque mucho del quehacer de la psicología está basado en ese principio. Por ejemplo, el problema histórico tan fuerte en el mundo de la psicología con no superar el individualismo en el quehacer de la psicología, no superar la patologización individual, no superar la práctica clínica individual, la práctica terapéutica individual, seguir atrapados y sobre todo con una noción de la cual con la cual estamos en problemas. Y es que
uno supondría que en esa teologización, pues el problema central es el alma, es la salvación del alma. Y por eso digo que eso tuvo implicaciones muy directas que todavía están presentes, porque todavía se piensa a nivel de trabajo terapéutico, de trabajo de psicológico como tal, en la salvación individual, en el proceso individual, en la terapia individual y no en lo colectivo. Tanto que se sigue reproduciendo de manera tan mecánica y tan grotesca en la formación, por ejemplo, aquello de la autorrealización como máximo nivel deseado en la escala por esa escuela humanista tan deformada también. Es que es un problema muy serio de lo que estamos hablando. Y luego vino el mito de la ciencia psicológica a comienzos del siglo XIX. Fíjense que ahí tenemos un montón de años, un montón de saltos para hacer genealogía de la buena. Y allí pues hubo un problema muy serio, porque si ustedes se acuerdan bien, si lo vemos como mito, pues ustedes entonces ubiquen la imagen de un cuarto, de una habitación no tan grande, en la que alguien hace experimentación psicofisiológica, que es el señor Wundt, junto a otros hombres. No hay presencia femenina en el nacimiento de la psicología como ciencia. Y eso generó eso nos ha metido en una falla estructural impresionante en los últimos, desde que nació la psicología hasta acá. No me cabe la menor duda, porque la psicología no ha sido capaz de superar esto. No ha sido capaz de trabajar con el deseo, superar esto. Contribuir con la superación de esto. No superarlo, contribuir con la superación, dije mal. Y voy a desarrollarlo aquí rápidamente, algunos elementos. El problema de la colonización, insisto, es que ese es un problema estructural tremendo. Es la matriz contra la que tendríamos que buscar de alguna forma, como dice Dussel, destruir argumentativamente para construir algo desde la realidad nuestra, de nuestra realidad latinoamericana. Y claro, mucho se habla de esto, pero yo quiero plantear solo esto con el problema de la colonización, y es que la colonización en sí implica un proceso de ocupación de un territorio existencial, de un territorio afectivo, de un territorio intelectual, de un territorio ético. Es una ocupación que incluye operaciones militares. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir eso? Que siendo ese un problema estructural de la psicología en América Latina, es un problema estructural sobre el cual no trabajamos mucho todavía, pues claro, tendríamos que hacer procesos. Si la colonización es un problema de ocupación, tendríamos que inventarnos procesos de desocupación. Es decir, ¿cómo vamos a desocupar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestros afectos, nuestras cogniciones, nuestras creencias más arraigadas, basadas en el principio, en los principios de la colonización? Es que los principios de la colonización son devastadores. Yo quiero leer, porque esto no lo puedo dejar pasar, a un autor latinoamericano, al cual recomiendo porque es una cosa impresionante, que se llama Francisco Matos Paoli, de Puerto Rico, de un libro bellísimo que se llama Diario de un Poeta, y yo esto lo tomé del tomo 1, la publicación de 1987, y quiero leerlo textualmente porque no, para intentar explicar de qué estoy hablando cuando hablo de colonización. Dice así el maestro Francisco Matos: el colonialismo estimula el arraigo de las medias verdades,
fomenta la vacilación. Voy a pedir un perdón. Solamente pensemos en términos de psicología, de nuestro quehacer. A ver, ¿qué nos dice esto? El colonialismo estimula el arraigo de las medias verdades, fomenta la vacilación continua, exaspera a la persona a ser neutral y algunas veces indiferente ante las inminencias políticas de la hora. Hemos aprendido a no comprometernos para evitarnos dificultades radicales. El liberalismo es la palabra mágica, todo lo resuelve, hasta el sistema de doble lealtad en que estamos registrados y que opera como un triste ocultamiento del ser puertorriqueño. Además de esta enorme desventaja de no saber quiénes somos, el colonialismo nos hunde en el abismo de la cobardía moral. Para el colonialista típico, todo es relativo. Ojo con eso en la psicología. Se puede jugar criminalmente con la verdad si es para nuestra conveniencia personal. El propósito del colonialismo es dejarnos inválidos para las decisiones supremas del espíritu. El colonialismo multiplica la máscara por donde quiera. Su reino es la hipocresía denodada y se vive interinamente cuando nos falta aliento fructificante de la libertad. El mayor peligro del colonialismo consiste en defraudar la fe en el hombre y la fe en Dios. Esto es muy importante. La fe en el hombre. Nosotros no creemos en nuestros pensadores y pensadoras de la psicología latinoamericana. Los ponemos en duda, no los citamos, los negamos. No dialogamos con ellos y con ellas. Y en algunos casos hay desprecio entre los mismos colegas de la psicología latinoamericana. Una cosa terrible. Muchas veces el cinismo suplanta a la fe, sigue el autor. Hay una sola meta, 2 puntos, la satisfacción material y la destrucción sistemática de la cultura que se basa en los valores eternos. Y cierra con esta bella frase, con este bello párrafo, porque es poeta, ¿no? Por eso la poesía, que es regalo inestimable del alma, no puede subsistir dentro de las normas impuestas por el colonialismo. Esto es bellísimo. El escritor consciente de sí mismo, yo diría al psicólogo, la psicóloga consciente de sí mismo, debe rebelarse contra ese orden ficticio, contra esa espúrea paz de cementerio en que nos asfixiamos hoy en día. Debe aspirar a la libertad para hallar la armonía anhelada y sentido trascendente de la existencia humana. Si esas palabras de ese ser humano no explican de qué se tiene que hacer cargo la psicología en términos de legitimidad, estamos jodidos. Estamos muy mal, algo pasa. Porque la psicología, ya, y voy a ir cerrando un poco ya, pues tiene que resolver de verdad de manera urgente este problema estructural que tiene toda una historia, ya lo acabamos de ver, y yo la planteo así, pero que tendrán 1000 formas más de abordarse, pero que aquí sí hay coincidencia, y es que la psicología que conocemos sigue trabajando con esta idea de que se puede ser neutral y objetivo. Y yo estoy planteando que radicalmente no es posible ser neutral en países y en contextos de tanta violencia, de tanto dolor, de tanto sufrimiento que se podría evitar si las élites políticas así lo quisieran y le pusieran voluntad política. Si la psicología no supera ese problema de la neutralidad y la objetividad, que la inmoviliza, que la paraliza, que no le permite implicarse humanamente, la psicología va a estar más del lado de un sistema opresor que de un sistema que está luchando, del cual hacemos partes quienes nos dedicamos al pensamiento crítico, por un tipo de existencia
distinto a nivel material, psicológico y espiritual. Y fíjense que eso planteaba un problema histórico tremendo, que esto de la conciencia magicalizada, no recuerdo en qué libro lo trabaja, ya, en un libro que lo mencionó la maestra Rosario hoy, se llama del discurso encantador a la praxis liberadora, y lo tomo básicamente del maestro Freire, cuando nos habla de la conciencia mágica. ¿Y qué es una conciencia magicalizada? Que así me gusta llamarlo más ahora en el plano, en el mundo de la psicología, pues aquella en la que el psicólogo o la psicóloga saben de alguna forma que están pasando cosas terribles, atroces, en sus contextos vitales existenciales, que no se limitan a su casa, que es su país, que es América Latina, pero que voluntariamente deciden mirar para otro lado. Y siguen, ¿y para dónde miran? ¿Qué es lo triste? Pues miran para Norteamérica y miran para Europa. No miran para África, no miran para Asia, no miran para los pueblos originarios. Es una mirada sumisa, obediente, disciplinada. Es un problema muy serio. Y eso, pues, en México me entenderán más porque somos culturas muy parecidas, pero pues es como un estado de embrutecimiento, de embobamiento. Nosotros lo sabemos, todos los psicólogos y las psicólogas sabemos de esto que estoy hablando, porque es lo que trabajamos con la otra gente. Es cuando le decimos a la gente que tiene que hacerse cargo de su realidad y el psicólogo no se hace cargo de la realidad. ¡Qué chiste! Es un engaño la psicología así. Si el psicólogo no está desalienado, no puede contribuir con la desalienación. ¿Desde dónde? ¿Cómo lo hace? ¿O cómo lo logra? Sería la pregunta. ¿Cómo logra hacerlo? Porque eso es como un cura hacer misa sin creer en Dios. Pues la gente se da cuenta, dice, es un farsante. Ese no cree, ese dice cosas, pero no cree en eso. ¿Sí? Aquí tiene que haber un elemento de legitimidad, ojo con eso, ética, de lo que uno se implica y de lo que no se implica. Ya de ese elemento de la teologización, pues claro, miren que nosotros tenemos problemas muy estructurales, voy cerrando ya con esto. Juzgar sin implicación ético-política es de lo que más hace la psicología. ¿Sí ven? Pero no hay una implicación, la psicología sigue hablando de intervención. La psicología sigue creyendo que es revolucionario hablar de intervención psicosocial. Pues no. ¿Cuántos años nos ha tomado? Más de 20 años, digo yo, en el caso nuestro, para darnos cuenta que no teníamos que hablar de intervención, sino de implicación. Necesitamos una psicología que se implique con los otros y con las otras, desde otras coordenadas, desde otras visiones, desde otras valoraciones de lo humano. No cuánto tienes para pagarme para ayudarte en tu problema psicológico. No, otra cosa. Y una identificación con lo sacerdotal, fíjense, una herencia, una falla que exige sumisión. Por alguna razón los psicólogos y las psicólogas quieren que del otro lado haya gente sumisa, que exigen fe, que exigen que le crean. No, no tienen que creerle. Por eso hay muchos psicólogos y psicólogas que andan en crisis porque supuestamente la gente no le da mucho las gracias de lo que hace. No, es que esto no es para que nos den las gracias. Esto no es una cajita egocéntrica. No, es otra cosa. Y lo que menos tienen que exigir es esto, entrega de la autoridad. Hay psicólogos y psicólogas que hay una exigencia que es una cosa casi perversa. Tiene que superar eso. Y finalmente, en el problema del deseo patriarcal capitalístico, yo he planteado aristas muy grandes. Pues fíjense que, por ejemplo, la psicología sigue cometiendo un error histórico impresionante, y es que sigue apropiando y privatizando lo psíquico, la noción de lo psíquico, como si no hubiese nadie más que hablara de eso. Lo mismo pasa con la noción de lo inconsciente. Pareciera que no se puede hablar de lo inconsciente si no es con el filtro del psicoanálisis.
¿Y qué pasa con lo inconsciente por fuera de ese filtro? ¿Qué pasa con lo inconsciente, con esa noción, con nuestros pueblos, en nuestras prácticas chamánicas? En el caso nuestro en Colombia, cuando tomamos yagé, o en el caso de México, cuando se hacen las ceremonias y los rituales de peyote, no se demuestra allí que milenariamente ha habido un diálogo milenario con eso, con esa otra cara de lo consciente o de lo racional o de lo presente, lo oscuro, lo oculto, el otro lado. Siempre ha existido. Y qué bueno hablar de lo inconsciente desde esas cosmovisiones y no solo desde el psicoanálisis. Sería muy bueno. A ver qué pasa con eso. Y una incapacidad de ruptura con el deseo capitalístico y patriarcal. A mí me parece que sigue habiendo un problema muy serio en el mundo de la psicología con esto. Porque seguimos legitimando modelos capitalísticos y patriarcales en casi todo lo que hace la psicología. Y no estamos brindando respuestas concretas. Y bueno, yo creo que con eso voy terminando, porque me pasé ya de tiempo. Mostraría algunas imágenes que, miren estas imágenes, si ustedes hacen parte de, ustedes ven imágenes que dan cuenta de la ilegitimidad de lo que hace o no hace la psicología. Por ejemplo, esta imagen era una imagen utilizada era el símbolo o el logo de del campo de psicología militar en Colombia, del Colegio de Psicólogos. Y es una imagen, luego la quitaron, la borraron de allí porque justamente hubo una reacción en contra de esto, pero una imagen que deslegitima completamente el quehacer de la psicología. ¿Desde cuándo la psicología tiene color de camuflado guerra, de camuflado muerte? Si hay guerra, hay muerte, hay heridos, hay dolor, hay sufrimiento. Es decir, la psicología éticamente no se puede comprometer con ninguna forma de guerra, de violencia, de maltrato, de abuso. Y la psicología tendría que denunciar todo este tipo de cosas que muchas veces legitima. Por ejemplo, esto, claro, en una ley puede haber una ley que diga que se puede ocupar el espacio público. Claro, pero no se puede legitimar que la fuerza pública haga esto con un ser humano. ¿Sí ven? O no se puede legitimar que autores, estos que ustedes ven acá en México, ustedes en México quizás no lo conocen tanto, pero son cantantes de música colombiana, vallenata, de mucho poder de influencia en los jóvenes, y pues esto en la práctica es una paramilitarización del horizonte vital existencial de los jóvenes. Y en Colombia el paramilitarismo ha generado muchísimo dolor y sufrimiento en cifras y en cantidades que ustedes no se imaginan. Y bueno, un montón de cosas sobre los que hay que preguntarse la legitimidad. Y con esto cerraría, ya ahí sí. Y no lo voy a hablar, lo voy a dejar ahí un minuto para que cada uno lo observe y se pregunte algo sobre algo de eso. Se cuestione, se deje convocar de forma tranquila, porque esto no tiene un sentido de juzgar a nadie. Voy a dar un minuto mientras me tomo una agüita. ¿Listos? Muy bien, con eso termino. Muchas gracias, Rosario y demás compañeros y compañeras. Hay aquí unas preguntas. Adelántale, por favor, y unos comentarios. Sí, muchas gracias, maestro, por tan interesante presentación. Ernestina Hermosillo nos comenta que, bueno, supongo que cuando habló de esta parte de la mariposa y la psique, dice que porque inicialmente es un capullo y se va desarrollando, que es lo que ella piensa. Alguien pregunta aquí si puede enviar la presentación. ¿Será posible, maestro?
Me tocaría terminar de revisarla y luego, pero pienso que sí, sino que tiene muchos errores, así que habría que arreglarla. Bueno, muchísimas gracias. Mónica Citrón también dice que la mariposa representa la existencia y las condiciones adecuadas de vida. Espiritualmente representa cambios, evoluciones y transformaciones. Sería muy bueno, y gracias a Mónica por la observación, sería muy bueno investigar, a saber qué significado tiene la mariposa para nuestros pueblos originarios de América Latina. Porque ven que ahí empieza una cosa interesantísima, y es uno de los animales más preciosos. Yo no hablo de transformación, sino de metamorfosis, justamente, en mi propuesta de psicología de la subversión, pero hay que mirar entonces eso, porque ahí arquetípicamente deben haber aspectos que no hemos investigado y que no hemos potenciado suficientemente porque los desconocemos, porque hay que buscarlos. Hay una tarea para Mónica. Sí, también ella misma dice que la mariposa sería la capacidad del alma y la psique en transformarse. Justamente. Jaime también dice, no entendí la relación entre el mito de Psique, por un lado, y la colonización y deshumanización por el otro. ¿Cómo pasamos de la mitología griega al neoliberalismo? Eso es lo que comenta. ¿Quién preguntó eso, Jaime? Jaime, sí, Jaime. Me hubiera gustado verle el rostro a Jaime con eso, pero ¿puedes repetirme la primera parte nomás y luego la segunda? Claro, o bueno, si Jaime está y quiere tomar la palabra, Pues, también ¿quiere, sería Jaime? interesante. Está Jaime por aquí. Jaime. Bueno, parece que sí está, pero no lo escuchamos, pero bueno, repito la pregunta. La primera tiene que ver sobre el colonialismo y Deshumanización. sobre por qué eso así que el del mito griego acá no es solo del mito griego, Jaime, es de todos esos tres mitos, porque esos tres mitos, fíjate que tienen una concentración, y y la colonización, una de las formas de expresión de la colonización es que solo habla de sí misma y que no permite incluir otras miradas, otras posibilidades. Y eso es lo que está planteando esa historia un poco que acabo de dar ahí unas puntadas. Entonces, es muy situada, no toma en cuenta otras cosas. Renuncia también voluntariamente la psicología a incorporar otros saberes que hubiera podido incorporar. Y eso es un elemento del colonialismo, que se cierra en sí mismo. Por eso, investigadores como Dussel, por ejemplo, cuando le dicen ¿qué piensa de las discusiones de la crítica posmoderna? Él dice, pues chévere, pues muy importante, pero pero no basta, porque la crítica posmoderna pues no se sitúa por fuera del eurocentrismo. Y estos tres mitos que acabo de hablar, el mito de Eros y Psique, del alma, del amor cristiano y de la ciencia psicológica, pues son tres mitos eminentemente eurocéntricos, o que se convirtieron en eurocéntricos en la última parte, pero que prácticamente han sido eurocéntricos. Bueno, ¿y cuál es la segunda parte del neoliberal? ¿Cómo es la cosa? Sí, y cómo pasamos de la mitología griega al neoliberalismo, como que no conectó esa parte. Como Bueno, que eso no vamos. le conectó tampoco a Jaime esa parte, pues negar la influencia del mito en el presente histórico sería una cosa como... Claro, lo que pasa es que a la psicología no le gusta mucho eso, hay que decirlo, no le gusta mucho hablar de los mitos, le gusta más hablar de
lo objetivamente verificable, por ejemplo. ¿Bien? O cosas de esas. Pero negar la importancia que ese tipo de mitos tiene hasta hoy en día, pues es una cosa que me parece, pues bueno, cada quien decide si lo hace o no. Pero me parece que resulta que ayuda más no negarla, que ayuda más reconocer que esos mitos que han sido, que en nuestra concepción de lo que decimos y que lo que hacemos son fundantes, son estructurantes. Al contrario, me parece que hay que revisarlas, hacer lecturas psicopolíticas interesantes. Ahora, ¿qué podemos encontrar de ese mito en la actual situación del neoliberalismo? En psique hay complacencia. Actualmente el amor se está reemplazando por la complacencia, sobre todo en el mundo académico, sobre todo en el mundo universitario. El estudiante complace al profesor o al docente o a la docente y le dice lo que él o ella quiere escuchar. Asimismo, el profesor o la profesora complace a la facultad y dice lo que la dirección de facultad quiere escuchar. Asimismo, la facultad y la dirección de facultad complace al Ministerio de Educación y le dice al Ministerio de Educación lo que quiere escuchar en términos de acreditación, en términos de competencias, en términos de un montón de cosas. Y asimismo, el Ministerio de Educación complace al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial en las directrices de hacia dónde deben formar. Y hacia dónde, si ustedes no lo sabían, allá se eligen las líneas de investigación de la psicología. Allá. Y por eso, pues no hay nada que coarte más que la investigación creativa que una línea de investigación. Porque si las universidades no permiten investigación por fuera de esas líneas, pues las posibilidades, lo que se pierde en términos de posibilidades de conocimiento situado es una cosa impresionante. Solo por poner un ejemplo de cómo el mito, esa ya se traslada acá, pero casi que yo coincidiría con toda la realidad actual en la que nos ha dejado el neoliberalismo. Completamente. Esa deshumanización tan impresionante en la que andamos, por favor. Pero daría para mucho más, para quedarnos mucho más ahí. Muchas gracias, maestro. Ernestina dice que le encantó su presentación. Felicitaciones, sobre todo por lo expresado por el poeta Francisco Matus en el Diario de un Poeta. Uy, es una maravilla, Ernestina. Tienes que leer los 2 tomos se llaman así, Diario de un Poeta. Ok, muchas gracias. Dicen que felicidades, profesor. Muchas gracias. Excelente su punto de vista. Otilia dice, revela mucho sobre las ciencias hegemónicas. Y hasta ahí los comentarios del chat. Sí, serían los comentarios que están en el chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de manera abierta, no sé si pudiera el maestro contestarnos. Ah, Patricia dice que falta ella. Gracias, felicitaciones por la clara presentación. Saludos, Edgar. Sí. Hola, Patricia, gracias. Qué bueno que estés por aquí. También Jaime. Felicidades, profesor Edgar. Me gustó mucho su presentación. Nos faltó mucho, pero le agradezco. Muchas gracias a ti por escucharla. Ay, gracias. Beatriz Calderón, a sus órdenes de todos. Igualmente. Gracias, profesor. Yo sí le quiero hacer una pregunta a Edgar.
Edgar, con relación a la psicoterapia individual, tú hiciste una crítica, bueno, mencionaste cómo se está haciendo aquí en América Latina. ¿Nos podrías ampliar mucho esta idea que tienes sobre cómo se expresa la colonización en la psicoterapia individual? Bueno, de cómo la llevamos, la ejercemos en América Latina. Ve, qué interesante y qué buena pregunta, Rosario. Muchas gracias, porque claro, hay un elemento ahí. Primero hay que decir, eso me permite hablar de un asunto autocrítico, y de un autocrítico no a nivel personal, sino también, por supuesto, sino de todo el movimiento crítico de la psicología en América Latina. Cometimos un error histórico, y es que creíamos que descolonizar la psicología implicaba quitarle el rol psicoterapéutico o clínico a nivel individual. Eso fue un error terrible que hay que enmendarlo. Porque, ¿qué nos demostró la experiencia en el caso nuestro? Y creo que lo hemos hablado ya con otras personas. Es, claro, siempre va a estar el imaginario de que el psicólogo puede ayudar en términos psicoterapéuticos, así no se denomine como tal. Digamos, porque hay unos psicólogos que no se denominan así. Pero siempre va a haber ahí como un quehacer, que aunque no se haga manifiesto, va a ser latente, digamos. Ahora, si el psicoterapeuta, que sería la respuesta concreta, está colonizado, no puede contribuir con la descolonización del otro ser humano que está en un proceso psicoterapéutico. ¿Ves? No puede. Es decir, si el psicólogo, mira, voy a poner un ejemplo concreto. Si el psicólogo o la psicóloga tiene problemas morales para asumir un trabajo o una relación con el problema del aborto, por ejemplo, ya hay serias dificultades en el asunto. ¿Ves? Por eso Jung, en ese libro que te recomiendo así para los psicoterapeutas, ni se diga, Consideraciones sobre la historia actual, que debe estar en su obra completa, pero que yo tengo la fortuna de tener el librito. Es un librito de 1967, por aquí está, pero de pronto así lo consiguen. Dice Jung allí, ningún psicoterapeuta, después de todo de los horrores que la humanidad vive, que el hombre era capaz de hacer, puede llevar a cabo su proceso terapéutico sin tener en cuenta el contexto ideológico, social, político y militar en esa época. Y en nuestro caso, México y Colombia son muy parecidos. Si en México y Colombia no tenemos el contexto militar, pues el psicólogo tiene serias dificultades, porque en el contexto militar hay un montón de expresiones psicosociales que no se presentan en un contexto no militarizado. Miedo, paranoia, xenofobia, ¿ven? Racismo, todo eso se dispara en un proceso de militarización de la vida cotidiana. Y si el psicoterapeuta no tiene en cuenta eso, pues tiene serias dificultades, ¿sí? Entonces, en términos de colonización es peor el asunto, porque un terapeuta colonizado tiene serios problemas para reconocer otros saberes. ¿Sí ves? No puede, por la misma pregunta que hacía ahorita Jaime, porque eso está tan localizado y genera como un cerco epistémico, teórico, metodológico, como que nada más existe. Se vuelve como una verdad última, ¿sí ves? Y que es un problema muy serio. Pero cuando el psicólogo, la psicóloga, el psicoterapeuta, perdón, o la psicoterapeuta empiece a generar procesos de autonomía, él o ella, intelectual, afectiva, ¿sí ves? Relacional, espiritual, ética distinta, eso va a tener, me parece a mí, y es mi experiencia propia, va a tener una resonancia tremenda en el otro ser humano que está confiando en ti en un proceso psicoterapéutico. ¿Tienes?
Y es muy delicado. Yo aquí me imagino que ustedes también conocen casos en los que, por ejemplo, un psicoterapeuta muy colonizado, pues tiene que, no sé, de alguna forma tiene que tener en cuenta que no puede involucrar ahí el asunto religioso suyo con el otro ser humano e inducirlo a ese pensamiento o a ese sentimiento religioso, por ejemplo. Pues un psicólogo colonizado lo hace sin problema y lo ve como legítimo. ¿Sí? Y viene toda una discusión porque no hay se transgrede un poco la ley, sí, ¿sí es? Pero la cosa es más en términos legítimos, ¿sí es? Porque no es legítimo, ¿sí es? Que quien te busca para ayudar a resolver un problema que tiene, ¿cierto? Termine siendo inducido a tu forma de creer o de pensar el mundo de forma religiosa, ¿no? ¿Ves? Hay mucho elemento ahí, claro. Entonces, si el psicólogo no se descoloniza, no puede potenciar un montón de cosas. ¿Cuándo se descoloniza? ¿Cuándo se puede empezar a descolonizar el psicoterapeuta? Cuando reconoce la importancia de otros aspectos psicoterapéuticos que no ha reconocido históricamente, las plantas medicinales. Por ejemplo, los ejercicios de respiración, todas las psicologías corporales milenarias y un montón de saberes, porque es que, insisto, el colonizado se encierra dentro de sí mismo y no da la posibilidad de apertura. Y claro, cuando se están en esa otra perspectiva es muy interesante lo que pasa. Voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, si alguien... ¿Cómo trabajar el problema de la violencia doméstica, por ejemplo, o de la violencia familiar, o de la violencia de pareja, por fuera del contexto machista patriarcal, por ejemplo? ¿Sí ves? No, porque si no, entonces tú legitimas el machismo. Y hay muchos procesos psicoterapéuticos donde se legitima el machismo. ¿Sí ves? Donde se legitima el machismo. Entonces, claro, si tú no te descolonizas de eso, no vas a contribuir, no te va a quedar un poco más difícil, digo yo, el asunto. Ok, muchas gracias. Gracias. Hay hay algunos comentarios en el chat. Rocío nos pregunta cuál es el libro que mostró el profesor. ¿Me podría decir cuál es, por favor, colegas? ¿No repite el título, por favor? El libro se llama Consideraciones sobre la historia actual de Jung. Muchísimas gracias. Luis Alberto dice que le gustaría compartir algo aquí. Bueno, dice, el idioma náhuatl, papalotl, significa mariposa, y me gustaría compartir un poema maya traducido al español para entender la cosmovisión de nuestros pueblos. El recuerdo es un papalote, poco a poco le sueltas. Disfruta su vuelo, en lo más alto se rompe el hilo de tu memoria y te sientas a presenciar cómo lo posee la distancia. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Y Leti dice, qué bonito poema, gracias por compartir. Gracias, dice Rocío. Y hasta ahí van los comentarios. ¿Alguien quisiera hacer algún otro comentario, participar? Tenemos micrófono abierto. Ya está el de Alma. Alma Salazar hizo un comentario. Ok. Alma dice, qué importante dar relevancia a esos detalles que de pronto no nos... Ay, se me movió. Que de pronto no nos dejan ampliar nuestro panorama como profesionales de la psicología y que nos ayudarían a conocer el trasfondo de problemáticas muy específicas y dar soluciones quizá más adecuadas. Claro, sí. Ernestina también nos dice, excelente Luis Alberto, muchas gracias. Esos son los comentarios hasta ahora, doctora y maestro.
¿Alguien más que desee participar? El micrófono abierto. Bueno, porque yo sí tengo otro comentario, Edgar. Bueno, es que me dejaste pensando muchas cosas. Entonces, un psicoterapeuta se tendría que parecer mucho a un poeta, ¿no? Porque el poeta es libre también, como no tiene prejuicios, no tiene esquemas, entonces crea, construye, ¿no? Y usa los recursos que tiene para eso, ¿no? Eso es por un lado. Por otro, esto de incorporar lo que decías, los saberes, ¿no? Esta parte también fisiológica creo que tú la consideras mucho y que es también muy importante, ¿no? Y que se deja a un lado también. Y que sí es parte de estos saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios, donde el ser persona era un todo integral, o sea, no estaba fragmentada la persona como tal. Entonces, un psicólogo desde el punto de vista y psicoterapeuta, mejor dicho, desde el punto de vista que tú lo manejas, pues se tendría que ver en ese sentido integral y holístico también. Y bueno, pues esta idea de que tendríamos que ser un poco poetas también. Pues yo no, francamente no concibo la psicoterapia, un proceso desde otra perspectiva que no sea poética y poética, que es interesante, que no es lo mismo, pero es igual, digamos, como diría el maestro Humberto Maturana, ¿no? Pero así como tú lo estás planteando es muy bello porque es realmente como lo estaba pensando el maestro Matos, el poeta o la poeta pues lo que hace es generar un proceso de autonomía por eso se le viene el mundo, el sistema mundo encima, porque el sistema mundo encima del cual contribuye a la psicología, hay que decirlo, ¿sí es? Pues es un psicólogo, es un sistema mundo normalizante, pero de lo que no hay que normalizar, ¿ves? Es el asunto. Entonces, por eso tanto el poeta como el psicoterapeuta que logra autonomía se vuelven muy importantes en términos de ayudar a dignificar la condición humana. Siempre lo he pensado. Y en el caso mío, yo mantengo esa doble condición. Mis estudios me los pagué leyendo poesía en los bares y bueno, la mayoría me la tomaba porque me la pagaban en vino, pero sigo haciendo poesía y es más, si estoy escribiendo y no puedo, si estoy atascado, enredado, que no me da, viene un... Me, me, ya, porque es así. Entonces, no lo concibo de otra forma, no lo concibo la relación con el otro, con la otra, con quien viene allí y que uno tiene una cosa que uno cree que le puede ayudar al otro. Si uno lo hace como una cosa completamente mecánica, racional, no sé qué, es un insulto para el otro ser humano que viene ahí porque es completamente diverso, distinto, es decir, es una cosa que, y ahí me parece que la psicología falla mucho tanto con sus métodos de diagnóstico como el DSM, que no tiene en cuenta nada de los contextos locales particulares, ¿sí? Como la respuesta que hemos aprendido de forma inducida por ese mismo forma de diagnóstico, porque no se queda con diagnosticar, sino que también te dice qué tienes que hacer. Y como pasa con las normas APA, no permiten hablar en primera persona, sino en tercera. ¿Sí es? Lo cual es un mecanismo de colonización horrendo. Yo, Edgar Barrero, antinorma APA, siempre creemos nuestras formas comunes de comunicación y de publicación en América Latina desde nuestros contextos es diferente. Hagamos nuestros acuerdos, es diferente. ¿Sí es? Entonces, completamente, la cosa es una relación muy bella, no hay de otra, no hay de otra. Y si el terapeuta, psicoterapeuta no sale afectado por esa situación, pues es un psicoterapeuta raro. ¿Sí ven? Como le pasa al poeta. Y eso es una cosa y nos daría para muchas tertulias, Rosario. Pero qué bello que lo planteaste. Bien. Y
Patricia Hurtado hace un comentario aquí en el chat. Dice, el ser es manifestación y expresión. Es arte desde sus inicios. Pregunto, ¿en dónde se perdió? Se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo, y el neoliberalismo está haciendo que se pierda cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero nuestra tarea es no dejarlo perder, Patricia. Y lo estamos, no nos vamos a dejar. Hay que usarlo y hay que mantenernos. Pero el neoliberalismo sí le apuesta a que la psicología a que desaparezca completamente y que los psicólogos y las psicólogas se deshumanicen completamente. Es la tarea que tenemos de resistencia, que implica una resistencia creativa. Es que no hay lugar a la resistencia pataletuda solamente. Es una resistencia potente. Un poco como nos está pasando con este diplomado que estamos haciendo latinoamericano, que es una cosa loquísima. A mí me tiene la cabeza vuelta loca pensando lo que se ha generado ahí, que los que pensamos, los que pensamos en esta locura, jamás nos imaginamos esa locura, estoy seguro. Estoy seguro que ni Marco, ni Rosario, ni Jime, ni yo, ni Grace, ni Jaime, que fuimos los que empezamos esta locura, pensamos que tuviera un efecto tan impresionante como está teniendo en el plano afectivo, relacional, espiritual de la gente. Físicamente nos conocemos todos así por pantallitas. Justamente, precisamente es ahí donde se está potencializando este tipo de experiencias que están ahí, que las tenemos, que forman parte de nosotros y que en realidad aleja al ser de vivir como un zombie, de estar haciendo lo que el otro te dice que tienes que hacer, pensando lo que el otro te dice que tienes que pensar, vistiéndote como el otro te dice que tienes que vestir. Es de verdad impresionante la forma en la que se manipula al ser desde los contextos actuales. Entonces, definitivamente, Edgar, como lo acabas de mencionar, hay mucho por hacer. Muchísimas gracias por este espacio, por compartir. Saludos a Jime. Por ahí debe andar. Bueno. Acá estoy, muchas gracias por el saludo, muy amables. Un abrazo. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer una participación? ¿Comentar el micrófono abierto? Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Edgar, por tan interesante exposición. Bueno, creo que a todos nos dejaste y de manera particular a mí con muchas preguntas, haciendo muchas reflexiones. Muy interesante. Muchas gracias. Importante, ¿no? Pues si abrimos todos nuestros micrófonos, por favor, y le damos un aplauso muy grande. Cómo no, con mucho gusto. ¿Cómo no? Bravo. El aplauso y el abrazo es para todos y todas. Un abrazo grande. Hasta Colombia. Gracias, profesor Edgar. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia. No, para nada. Tenemos mucho que aprender todavía, muchísimo. Todos y todas tenemos que aprender siempre. Muchas gracias. En este mundo tan difícil. Bueno, no, pero hay que seguir. Sí, hay que seguir y hay que ponerle alegría, poesía, rebeldía, solidaridad, afecto. No. Si algo tiene el continente americano para aportarle al mundo, es un afecto y un amor impresionante. Alegría. Amor, sí. Eso nadie nos lo va a quitar. Muy cariñosos. Sí, hay que seguir. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana. El próximo lunes, entonces favor de poner el... Y bueno, están cordialmente invitados nuestros amigos de Colombia, y estamos en esta etapa de invitando a amigos de América Latina por precisamente con esta idea de que nos puedan compartir desde sus contextos, sus circunstancias sociales y culturales,
todo esto que nos va a enriquecer a todos. Y bueno, es convivir, aprender y enseñar en el ciberespacio, un efecto de la pandemia con el maestro Horacio Roque Maldonado de Argentina. Pues estaremos escuchándolo la próxima semana y pues los esperamos aquí. Muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Y muy buenas noches a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Muy grande. Y recibo un abrazo. Gracias. De parte del doctor Marco Eduardo. Ya pronto esperemos que esté por aquí. Muchas gracias. Un abrazo a Marco, por favor. Muchas gracias. Gracias, Chayito, por todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estén bien. Hasta luego. Y pues seguimos. Un abrazo, hasta luego. Que estés muy Gracias. bien. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Silvia, Miguel. Está bien rico. Norma, Marisela, Jesús, Mónica, Patricia Hurtado, Leticia, Arcelia, Luis Alberto, muchas gracias por su presencia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bonita noche. Gracias a ustedes por invitarnos a MAPSI. Un abrazo. Sí, lo seguiremos invitando. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Alberto. Abrazos. Bye. Abrazos. Marco, Sarco, hasta luego. Hasta luego, Rosy, muchas gracias. Rosario, Chayito, gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias, igualmente, bendiciones.